Hola jóvenes, buenas tardes. Tenemos a Iván y Alwin. Parece que el modem no, perdón, parece que cambiaron a Zoom. Bueno, entonces vamos a ver ahorita qué pasa. Entonces vamos a esperar unos minutitos muchachos porque yo había puesto ahorita en un anuncio que no iba a estar, pero la reunión fue una reunión relámpago como de 10 minutos y generalmente son muy largas, entonces por eso les mandé el mensajito, pero vamos a esperar unos minutos más. ¿Qué les parece? Son las 5:33 aquí en mi equipo. Esperamos 5 minutos, muchachos. Y si no hay nadie más, pues arrancamos. ¿Qué les parece? Sí, profe, Profe, gracias. está bien. Pero no sé si tengan, bueno, mientras llega alguien más, no sé si tengan alguna duda o algo. Yo hasta el nombre me cambiaron. Me aparezco como Omar E. Digo, mientras podemos ver algo. Esto es lo que veríamos hoy. Pero no sé si tengan ustedes alguna duda, algún comentario. Pues oiga, profe, todavía no sabe si usted va a aplicar los de recuperación. De recuperación, muy buena pregunta. Permíteme un segundo, déjame meto a mi módulo. Ahorita checamos eso. Va que va. Pero eres de método 2 me imagino, Sí, este, porque es la única que estoy ahorita. Bueno, tengo uno de semipresencial y otro del PER. Ahorita deja, checo rápido. Y ahorita checamos. Porque luego pasa que luego cambian, ¿eh? Dan una propuesta y luego la cambian. Pero ahorita veo rápido. sí, profe. Vamos a ver. Entonces déjenles comparto, me traen la otra para que ustedes vean, porque es bien fue ver una pantalla oscura. A ver, cursos asignados, evaluaciones asignadas. Recuperación. Sí, profe. Ahí está, ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Ujú. Pues sí, muchachos, parece que sí estoy programado para PER, y bueno, el otro grupo, el J47, del otro del semipresencial, y ese siempre va, generalmente siempre se abre, pero ¿Cómo es el semipresencial? ¿Es el que es como la licenciatura híbrida? sí, el licenciado es el programa híbrido. Los que entraron ahorita ya van a tercera generación, pero generalmente ustedes van dos veces a la semana. Por ejemplo, llevan toda su carga completa y se la acomodan de tal suerte que van lunes y miércoles o lunes y martes. Y todos los demás lo dejan en la casa. Oh, Sí, entonces sí estoy programado muchos para PER y es el J02. Digo, si no cambian la información, y sería el 21 de julio de las 10 a las 10 a 1. ok. Oiga, y bueno, si llegara a hacer el examen, ¿usted es parecido al que hace la maestra Pris? ¿O más fácil? Eh, ¿O más fácil? Este, no sé cómo lo haga la maestra. Yo generalmente lo hago, digo, no te gustaría mucho, pero yo lo que bueno, lo que vemos en el curso, ¿no? Porque es muy Sí. difícil aprender matemáticas así a distancia, pero generalmente lo que vemos es lo que les pregunto. Ok. O sea, no me gusta, como dicen por ahí, ponerles trampa ni nada. Va Entonces ahí que va. está, hay muchos por si se animan. Bueno, entonces, pues yo creo que nomás, parece, al parecer somos nosotros, nada más nosotros dos. El otro joven, también va a presentar recuperación, ya tenemos varios. ¿Quiénes presentarían, muchachos? Aparte, ¿tú, Iván, vas a presentar? Sí, yo sí, porque lo más seguro es que haya reprobado, y he reprobado por no entregar actividades, porque he sacado bien los exámenes, Ah, ok. pero me he quedado sin derecho al examen, entonces ya van dos. Entonces, lo más seguro es que sí, porque no creo pasar al global. Ok, bueno, mira, Iván, yo de todos modos te recomiendo, inténtalo, y pues si no, pues acá estamos. No sé, alguien más que vaya a presentar en recuperación, por ejemplo, Gema, su compañera, ella está en el semipresencial, entonces que Gema, no sé si vayas a presentar el examen. Ahorita lo que le estaba mostrando a tus compañeros
es, bueno, aquí estoy cargado, pero no sé si los vayan a cambiar, pero generalmente esto ya aparece. Entonces, Gema, el examen para PER, digo, perdón, para PER, para semipresencial sería el 22 de julio. Entonces, no sé si te animas a El presentarlo. examen para la materia, Recupera. ¿verdad? Sí, para nuestra materia. Ujú, sí, profesor. Bueno, Bueno, yo sí lo ok. pensaba hacer. Ah, perfecto. Mientras vienen uno más de tus compañeros son de PER, o sea, son licenciatura tradicional. ¿Qué nos podías comentar de cómo te sientes, pues, estando en este programa del semipresencial mientras yo me salgo y les pongo la otra presentación? Bueno, yo, la verdad, el curso ha sido muy entendible para mí, profesor. No he tenido mucho problema ahora sí que en entender sus explicaciones. Entonces, para mí ha sido muy, muy bueno. Ah, no, pero por ejemplo, Gema, pues otras materias, porque, o sea, tus otras materias, por ejemplo, no solamente matemáticas, sino, por ejemplo, la de lectura, la de México, ¿y cuál otra más llevan? Ay, se me están olvidando, pero ¿cómo se te ha hecho a ti la modalidad? Porque ellos preguntaban que es una, pues, licenciatura híbrida. Ahorita, pues, por lo mismo de la pandemia, pues no se nota, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia. Ahorita dicen, pues todos estamos en casita. Pero respecto a otras materias, ¿cómo se te ha hecho el material? ¿Entendible? ¿O cómo ha sido la comunicación con tus otros profesores? Se refiere a la modalidad semipresencial, ¿no? Sí, Gemma. Ah, mm, pues la verdad se me ha hecho muy cómoda, porque realmente solo son clases una vez a la semana, es el puro lunes, y por ejemplo en administración también tenemos clase los miércoles, entonces ya es más fácil acomodarse ahora sí que con las actividades. Y no cambia mucho de cómo llevaba las materias el semestre pasado, porque era sobre lectura y hacía un reporte y el profesor daba la clase sobre esa lectura. Creo que en ese aspecto no ha cambiado mucho la forma en la que se ha dado la clase. Y las actividades pues también han sido muy reportes o infografías. No sé, no ha sido tan complicado, siento yo. Sí, como que es más flexible, ¿no? Es más flexible la licenciatura. Ahí están muchos, pues ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, pues bueno, ya lo llevaron de viva voz, muchachos. Digo, tenemos aquí de todo, por ejemplo, su compañera Olga, que ya va muy avanzada, que están fuera de concentración, y pues ahí estarían muchos. Pues esas serían las experiencias que tengamos. Esperamos que el programa sirva porque yo he visto del tiempo que se implementó, pues que les da cierta flexibilidad a ustedes. Eso sí, necesita mucha disciplina porque es una actividad por semana. Y de la primera generación creo que la mayoría ahorita ya pasó creo a sexto desde que implementaron. No sé, están en quinto o en sexto, pero les da la facilidad de, pues, de trabajar y hacer otras cosas. Pero eso sí, tienen que tener mucha disciplina porque es que al principio pues vemos que es una tarea y la dejamos, pero ya cuando se los acumulan 5 o 6, entonces sí es cuando estamos sufriendo. Muy bien, entonces vámonos muchachos a la presentación de hoy. Miren, pues esta lección es muy sencilla y con esto terminaríamos nosotros lo que son las funciones elementales. Aquí se les llama funciones elementales porque pues, son algebraicas antes de pasar a la exponencial. No, al contrario, digo, al contrario, su compañera Gema, que nos compartió, digo, de viva voz. Por ejemplo, un profesor puede decir, no, pues es la maravilla, pero a ver ustedes cómo lo ven, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener las dos versiones. Muy bien. Entonces, miren, vamos a terminar con esta parte que son las funciones elementales, que son las algebraicas. Y en la décima y onceava semana, vamos a hacer un repaso de las funciones trascendentales. Esas son las funciones exponenciales, y tenemos que ver lo que es la función pues inversa, que sería la función logarítmica. Entonces, como pueden ver, lo que vamos a ver ahorita, vamos a identificar, dada una función algebraica, cuando es implícita,
cuando es explícita, e inversas, porque esta parte nos va a enlazar precisamente cuando vemos las funciones instantáneas, por ejemplo, la exponencial. Una vez que nosotros tengamos el fundamento, se nos va a decir, bueno, es que existe una función inversa, y la función inversa de la función exponencial es la función logarítmica. Entonces, esto es un así pretexto, es pretexto simplemente para enlazarnos. Bueno, entonces, muchachos, esto lo vamos a explicar de la siguiente forma. Miren, voy a anexar una hoja aquí en la presentación, nueva diapositiva, para saber qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, una función explícita es aquella en la cual nosotros solamente depende, por ejemplo, tengo la función y, que es f de x. Solamente la variable depende de la variable independiente, es decir, esta es la variable dependiente. Disculpe, me fui a la letra, y esto es la variable independiente. Entonces, si la función está expresada de esta forma, se dice que la función es una función explícita. Solamente depende de la variable independiente. Si yo tuviera mi función, esta que tengo así, que es la misma f de x, g de x, si yo la tuviera esta función y yo tuviera la función de x en donde, híjole, ya se me acabó la tinta. Si mi función, si mi variable dependiente apareciera por algún motivo en la función que yo tengo, esta variable se puede decir que no es, que no es explícita, sino que es implícita. Y entonces generalmente esto sucede cuando no se pueden separar las variables. Ahora, para que esto lo podamos aterrizar, vamos a verlo de esta forma. Miren, aquí lo que tenemos es una función, es una línea recta muy conocida por todos nosotros y a lo largo de toda la licenciatura. Entonces, lo que queremos hacer es saber si es implícita o es explícita. Entonces, lo que hacemos es que todo mi variable dependiente debe de solamente tener dependencia con x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo 4y que va a ser igual a 12 menos 3x. Y lo único que hacemos pues es dejar solita, despejar a nuestra y. Y en este caso lo que hacemos, la vamos a dejar de la forma punto pendiente. Entonces aquí serían 3/4 de x, y aquí tendríamos más 12 entre 4, tendríamos 3. Ahora, como pueden ver, en la forma que estábamos nosotros proponiendo, nuestra función solamente depende de x, solamente de x, ¿ok? Ahora, entonces aquí la función es una función explícita. Vamos a ver qué sucede con la 3. Aquí lo que debo de hacer es que debo de agrupar los términos que son comunes, que en este caso va a ser mi variable dependiente, en este caso la y. Y lo que hago es lo siguiente, va a ser xy menos y, y esto va a ser igual a menos x. Luego lo que hago es que nuestra variable y, que es la que me interesa, la voy a factorizar. Esto me quedaría como menos 1. Y lo único que hacemos pues es despejarla. Entonces aquí lo que vemos es que tenemos aquí nuestra función. Y como pueden ver, mi función dependiente solamente depende, o más bien para no hacer redundancia, la única dependencia es exclusivamente con la x.
Ya vieron que no aparece en ningún otro término más que la x. Entonces, esta nuevamente es una función explícita. Yo las puedo separar, es decir, puedo separar mis variables, puedo dejar exclusivamente en el lado izquierdo a mi variable dependiente y en el lado derecho a mi variable independiente. Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? No, sí, todo bien. Muy bien, ok. Ahora vamos a ver, estos son pues los problemas que vienen ahí en Aira. Ahora vamos a ver qué pasa con esta. Vamos a agrupar aquí y vamos a agrupar acá, ¿sale? Entonces, la voy a escribir así como y menos y cuadrada, que va a ser igual a x cuadrada. Todos quedan con signo menos, x cuadrada menos x, ¿sale? Ahí está. Luego, lo que voy a hacer aquí es que la voy a factorizar. Entonces aquí me quedaría como 1 y aquí me quedaría como y. Y aquí el signo lo podemos pues despejar, quedaría x cuadrada más x. Y pues el siguiente paso es dejar todo esto aquí. 1 menos 10. Entonces, lo que vemos aquí es que en el lado izquierdo y en el lado derecho está apareciendo la y. Es decir, no pude separarlas, no pude tener la forma anterior. Entonces, esta función es implícita. Es una función implícita. Es decir, en otras palabras, yo no pude separar las variables. Es decir, por más que de lo que sabemos, la quise factorizar, se quedó así, tal y como está. Vamos a ver, vamos a examinar en la 7. Vamos a poner una línea vertical. Y vamos a ver, por ejemplo, esa es esta, más esta. Y al parecer, creo que va a tener la misma forma. Y aquí tendremos 4 menos x. 4 menos x cuadrada. Aquí también factorizamos. Y más 2x. 4 menos x cuadrada. Al despejar nuestra función, pues estamos viendo que no pudimos separarlas. O sea, intentamos lo que sabemos, pero pues no. Ahí quedaron en el lado izquierdo. Me aparece, me aparece la variable dependiente y en el lado izquierdo, perdón, el lado derecho también me aparece. No pude separar, no las pude separar. Entonces, nuevamente, esta sería una función implícita. Muy bien, entonces ya implícita. Entonces vamos a hacer estos ejercicios que vienen por acá para que ustedes digan, no, pues es que Martín nunca nos deja hacer nada. Bueno, entonces, muchachos, vamos a hacer estos tres que vienen aquí: el 9, el 11 y el 13. Háganlos y aquí por favor me dicen cómo les queda. ¿Ya alguien tiene la primera, muchachos? La primerita.
A ver, creo que Ayúdame. yo la tengo. A ver. Bueno, pues se parece a la primera que hicimos, ¿no? De Sí. los ejemplos. Entonces, bueno, tengo una duda. Me salió y cuadrada igual a 4 Y menos, a ver, te queda y cuadrada. ¿Podemos ajá, sacar raíz cuadrada desde un principio? Sí. me queda 4 menos 4 novenos de x cuadrada. A ver, Entonces, otra vez, por favor. Y cuadrada. 4 Ajá. Ajá. igual a Cuatro, 4 menos 4 novenos de x cuadrada. 4/9 Ajá, de x x cuadrada. cuadrada. Y ahí se le puede sacar raíz a los dos términos, ¿no? Bueno, del Ok. lado izquierdo y del lado derecho. Ok, sacando la raíz cuadrada. Muy bien. A ver, muchos, ¿qué dicen de este resultado? Dice, aquí está, aquí lo estamos viendo. Y cuadrada. ¿Qué dicen los demás, muchachos? A mí también me quedó así, tenía duda por la y cuadrada. Tenía duda por la y cuadrada. Ok. Entonces, mire, ese es un resultado preliminar, lo vamos a dejar aquí. Y lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Miren, vamos a irnos así como dicen, bien pianito. 36. Luego lo que hacemos es que todo lo dejamos, todo lo dividimos entre 9. Ahora tenemos esto. Ya tendríamos esta parte. No importa que escribamos mucho, eso es lo de menos. Y aquí nos quedaría. Ahora, lo que podemos sacar es la raíz. Cuando sacamos la raíz vamos a tener dos posibilidades, una positiva y una negativa. Aquí escribimos 36 menos 4x cuadrado. Y le podemos extraer raíz a 9. Al 9 de la y, entonces esto nos quedaría así. Y esto, pues nada más lo vamos a expresar. Lo que tenemos aquí en este paréntesis lo vamos a dejar aquí porque este es un solo número, muchachos. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ahorita estamos haciendo paso a pasito. Ese es el resultado final. Ujú. Desde un principio, en la primera ecuación de 4x cuadrada, no se le podía sacar raíz a los dos términos. Bueno, ya cuando la dejábamos 9y cuadrada igual a 36 menos 4x cuadrada. Sí, sí, ya desde aquí lo podíamos haber hecho. Nada más que lo que hicimos aquí pues es irlo haciendo por pasos para que se vea el resultado. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces ahora vamos a hacer, a ver el 11, a ver cómo les queda el 11. Yo voy a escribir aquí nada más mi y ustedes me dicen cómo les queda. Pues nada más así como raíz de y igual a 1 menos raíz de x, ¿no? A ver, tu compañero nos dice que quedaría raíz de y 1 menos raíz de x. Ok, y aquí en este caso pues la función es explícita, ¿sale? Ya este sería el resultado. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí, muchachos? Acuérdense que nuestra variable dependiente tiene que quedar solita. ¿Qué podemos hacer ahí? Sacar cuadrados. Hay que elevar al cuadrado, entonces aquí le vamos a elevar al cuadrado. Y ahora lo que hacemos a la derecha es que todo es un número. Entonces este lo vamos a dejar como si fuera un binomio. Y lo que hago al sacar el cuadrado, esta me queda nada más así. 1 al cuadrado, ¿sale? Entonces vemos que en el lado derecho no hay ninguna y, entonces nuevamente la función como es explícita. Muy bien, ahí está el resultado. Ahora muchachos, por favor revisen la 13.
¿Cómo nos queda, muchachos? Aquí voy a pintar, vamos a pintar nuestra Y. Y en el lado derecho que escribimos. Profe, en este caso, bueno, no se tiene que hacer la multiplicación del x cuadrada menos 1 que está entre paréntesis por la y. Esta que tenemos x cuadrada menos 1 que sería la diferencia por la y. No, vean que, pues sí, bueno, sí, pero no porque lo que queremos es hacerlo más fácil. Si quieren lo hacemos por pasitos y te comparamos el resultado. Por ejemplo, aquí voy a señalar donde tengamos la y donde tengamos la y, ¿sale? Ahora, lo que hacemos aquí es que la vamos a separar de esta forma. La voy a factorizar así. Y luego que me quedaría aquí, para que esto sea el mismo, me quedaría como quien x lleva a. Luego aquí tendría una suma donde pues nada más me queda la pura diferencia o el producto notable. Y en el lado derecho, ¿qué tenemos? Aquí la x tiene un signo negativo. Al lado derecho, aplicando el inverso aditivo, tendríamos que, muchachos, un signo positivo. Ahora me están faltando, ¿qué me está faltando aquí, muchachos? Un corchete. ¿Por qué razón me está faltando el corchete? Porque el corchete es para factorizar este primer término y es para simplificar el siguiente término. Ahora lo que hago pues es ya nada más dividir entre toda la expresión. Le voy a llevar al corchete porque es lo que tenemos ahí. Entonces aparece xy más x cuadrada menos 1. Ahora pues hijo, mira, y otra vez se me está acabando la tinta. Más bien la pila, no la tinta, sino la pila. A ver aquí. Ahora, pues miren, no tendría sentido muchos realizar el álgebra porque de alguna manera nos va a quedar igual, a menos que aquí tuviéramos en el binomio, aquí en este diferencia de cuadrados, tuviéramos una y, de tal suerte que a lo mejor se podría eliminar con esta, pero si ustedes la examinan, no hay forma. Entonces vean que en el lado derecho me queda una y en el lado izquierdo me queda también una y. Entonces, ¿cómo es la función, muchachos? Implícita. Eso, muy bien. Función implícita. ¿Alguna duda sobre cómo despejamos, muchachos? No. ¿Alguna duda sobre cómo hacemos el despeje para esta? Bueno, ok, muy bien. Ahora ya nosotros sabemos distinguir. Y digo, de alguna forma, durante nuestra, pues vida académica, estas funciones las habíamos visto. A lo mejor algunos de ustedes ya sabían cuándo era una función implícita o cuándo era una función explícita. Ahora, me parece que en la siguiente lámina viene lo que es la función inversa. ¿Alguien se acuerda qué es la función inversa, muchos? La función inversa de una función. A ver quién se acuerda. No. Bueno, Tengo una duda, ¿no sería la derivada? en este caso, no, Gemma, no, en este caso no sería la derivada. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito qué es, porque, bueno, la derivada lo que nos dice es que si yo tengo una curva en el espacio, lo que voy a hacer es que la voy a tocar en un solo punto y ese punto donde nosotros donde nosotros la vamos a tocar es único y generalmente eso nos sirve para poder determinar si tenemos una función muy compleja, por ejemplo, bueno, no compleja, sino una función que es relativa a nuestra licenciatura. Por ejemplo, podemos determinar un máximo
o mínimo. A nosotros en nuestra licenciatura lo que nos interesa es maximizar la utilidad de la empresa y minimizar los costos. Entonces, precisamente esa sería la aplicación de la derivada. Aquí lo que nos diría esto es que hay una relación de 1 a 1. ¿Y cómo es eso? Miren, esto quedaría más explicado en forma gráfica. Por ejemplo, para esta función, la voy a tomar, que es 3x. Todos vemos que es una línea recta, entonces en la función que yo tengo, pues solamente depende de una. Entonces aquí yo tendría mi función que pasa por aquí. Entonces para cualquier valor que nosotros le demos, por ejemplo en x1, para este valor, vean que solamente le corresponde un y1, y si yo me puedo recorrer tantas veces tantos puntos como quiera tomar, entonces tantas veces solamente me va a regresar un solo punto. Es que se me está acabando la pila, muchachos, de la pluma óptica. Por ejemplo, ahí tenemos ese caso. Otro que tendríamos, este es el de una línea recta, entonces sería y igual a mx más b. Y si ustedes quieren los tantos puntos, yo le doy un punto y me regresa uno, ¿sale? Este otro, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función, esto sería la función de un radical, pero solamente tendría, por ejemplo, así lo nombraría. Entonces, si yo le doy un punto, a x, esto sería y. Si yo le doy un punto a x, entonces me regresa solamente un punto, me regresan solamente un punto en y. Y así me puedo ir con todos los puntos que ustedes necesiten, solamente me va a regresar uno. Esta función sería una función inversa. El primer requisito que debe de tener es que si yo a la función 1 es igual a la función 2, la función es inversa, es decir, solamente le doy un punto y solamente me corresponde y solamente me regresa un punto, entonces eso sería la inversa de la función. Ahora, para esta función que tendríamos, ¿cuál sería su inversa? Pues prácticamente aquí yo dependo de x y y. Ahora la función inversa sería la contraria. Aquí yo voy a depender de y, pero va a estar en función de la x, pero lo único que hace es que me cambia la pendiente de la recta. Entonces vean, esto sería así, pero sigue siendo la misma función. Yo aquí le doy un punto y esta me va a regresar otro punto. Ahora vamos a ver cuál no sería una función inversa. Por ejemplo, si tenemos nosotros una parábola, nosotros pues conocemos muy bien la forma. Esta parábola parte del origen, pero vean, si yo le doy un punto x1, esta me va a regresar un punto que y1, pero a la vez este mismo punto se va a reflejar porque tiene dos valores. Va a tener un valor positivo y un valor negativo. Entonces esta me va a regresar ahora ese punto, pero como si fuera un espejo. ¿Ya vieron? Tengo un x1, me regresa un y1, pero las parábolas tienen dos números al mismo tiempo, precisamente porque son cuadradas. Tengo este mismo número a la izquierda y tengo este mismo número a la derecha. Entonces, esta función de la parábola, las parábolas y todas las potencias que son pares no poseen inversas. La única inversa es que yo tratara solamente la parte positiva
Es decir, yo podría tomar, si alguien me pregunta, oye, ¿cómo toma la parábola de esta sección? Pues yo más diría, es que solamente voy a tomar el lado positivo. Es decir, solamente voy a tomar la mitad. Porque si yo tomo la mitad, entonces a este punto que yo le dé, el que sea que ustedes gusten, solamente va a tener un punto reflejado. Y esa sería la restricción. Es decir, debo de cumplir esta condición. Yo les doy un punto y me regresa solamente un punto. En este caso no se cumple porque yo le doy un punto y me regresa dos. Ahora vamos a ver cómo lo haríamos, cómo haríamos un ejemplo. Aquí nuevamente tenemos una ecuación de la recta. Entonces, para conocer la inversa, debe de satisfacer esta condición, que f1 de x1 sea igual a f de x2. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo lo hacemos? Pues nada más lo que hacemos es que escribimos nuestra función tal y como está, seguimos la formulita, 3x1 menos 4 es igual a menos 3x2 menos 4. Las comparamos y lo que hacemos es que empezamos a simplificar. Entonces vemos que, por ejemplo, este 4 a la izquierda es el mismo igual al 4 a la derecha, es decir, aquí tendríamos que, muchachos, tendríamos un 0. Y lo que hacemos aquí es que estos se simplifican. Ahí se simplifican. Creo que se voy a tener que cambiar la pila a la pluma porque luego se me confía. A ver si me soporta todo esto. Ahí está. Y luego, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos menos 3x1 igual a menos 3x2. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué tanta vuelta? Si nosotros vemos, podemos simplificar ambos términos y lo único que me dice, la conclusión a la que se llega es que x1 es igual a x2. Permítanme muchachos, les voy a cambiar la pila a mi pluma porque ya ahora sí ya se agotó. Un segundo. Entonces en esta rara sí se le cambió la pila a la pluma. Digo, alguna duda hasta aquí, muchachos, que tengan entendido, ya les saco esta pila que no tenía. No, Al principio como que, así como que les pasa un poquito revuelta toda la información, pero ya una vez haciendo los ejercicios, pues ya se nos hace un poco más claro. Bueno, entonces ahí vemos que pues la condición que iba a escribir es que x1 es igual a x2. Y ahorita lo vamos a comprobar en el software. Entonces aquí pues en este orden de ideas es que x1, aquí miren, me está fallando la batería, x1 es igual a x2. Entonces ya todo eso que hablamos, pues ¿en qué se convierte? En que ahora sí le puedo sacar la inversa en la función. ¿Y en qué consiste sacarle la inversa en la función? Pues miren, lo que tengo aquí es que voy a intercambiar las variables. Ahora, en y, donde está y, le voy a poner x. Y donde está la x, le voy a poner y. Vean lo que estoy haciendo. Estamos haciendo una transformación. Y ahora, una vez que ya hemos transformado, a ver, creo que aquí está mal. Aquí es y.
lo único que hacemos es que intercambiamos. Entonces aquí donde está la y ponemos x y esto va a ser menos 3y menos 4. Y ahora lo que hacemos es que vamos a despejar nuestra y, pues despejamos nuestra y, nos queda como 3 veces y igual a menos 4 menos x. Y aquí vamos a poner una línea para que se entienda la información. Entonces ahora lo que tengo que hacer, tengo que dividir todo entre 3 y dejarla como si fuera una forma punto pendiente. Entonces lo que hacemos es que va a ser x sobre 3 menos 4 tercios. Entonces esta función por lo general se escribe así: f depende solamente de una variable y luego la escribimos así. Ahí está. Entonces ahí tenemos la información. Entonces vean que esta es la inversa de esta función. Aquí la voy a escribir y vamos a ver qué cosa tiene de diferente. Aparte que la notación es distinta, pues vamos a ver qué cosas cambiaron. Aquí lo interesante sería graficar ambas para saber qué sentido tiene esto. Creo que en GeoGebra sí podemos hacerlo. Pues prácticamente lo único que vemos, si somos analíticos, es que lo único que pasó aquí es que todo se quedó dividido entre 3. ¿Ya checaron? Queda igualita, pero lo que cambió es que fue dividida entre 3. Bueno, entonces esa es la inversa. Ahora, nosotros sabemos que todas las rectas y fracciones algebraicas, si son de primer orden, van a tener una inversa. Esto lo vamos a hacer aquí con esta función. Vamos a decir esto, que f de p 1 va a ser igual a f de p 2, porque esa es la variable. Y entonces probamos lo siguiente: 4 menos 2 quintos de x 1 va a ser igual a 4 menos 2 quintos de x2. Y aquí parece que no tiene mucho sentido. Aquí cuando son expresiones sencillas, cuando son expresiones pues más complejas, sí se nota la diferencia. Pues aquí la única conclusión es que x1 y eso es igual a x. Es lo único que nosotros concluimos. Y ahora sí, como lo tenemos, ahora sí puedo hacer el intercambio. Donde está la p, escribo x y aquí 4, y donde está la x escribo p. Aquí escribo mi p. Y una vez que tengo eso escrito, pues lo único que hago es que ahora voy a despejar mi variable p. Entonces, si nosotros despejamos nuestra variable p, esto nos va a quedar como 2 quintos de p, que va a ser aquí, si yo la paso a la derecha, si le aplicamos el inverso aditivo, voy a pasar 2 quintos de p a la izquierda. Esto va a ser 4 veces menos x. Y ahora, ¿qué me faltaría, muchachos? ¿Qué me faltaría para que mi p quedara solita? ¿Por qué la tengo que multiplicar? Dividir entre 4 menos x. Sí, aquí ya tenemos esta expresión, pero ahora, para que esto me quede pues despejado, toda la expresión la voy a multiplicar ¿por quién? Por 5 medios de x. Y si hacemos esto, aquí ya no tengo espacio, lo voy a escribir arriba. Entonces ahora sí puedo escribir mi función inversa, así. Y aquí vamos a simplificar. Primero vamos a escribir las x. Entonces esto va a quedar como menos 5 medios, de x. Y esta nos va a quedar, tengo 5 medios por 4, va a ser, tengo un 2 aquí, un 2 acá, se me elimina y nada más sería 10. Aquí esta sería nuestra función
nuestra función inversa. Y la vamos a comparar con la que tenemos abajo y vamos a ver en qué cambió. Pues prácticamente, pues sí cambió bastante. Prácticamente son dos rectas diferentes, pero aquí me están dando una correspondencia de 1 a 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que ustedes van a hacer un ejercicio. A ver, muchos, por favor, calculen. Aquí hay que tener mucho cuidado porque esta ecuación es de segundo orden. Entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a decir que solamente vamos a tomar la parte derecha. Y aquí en la 21 no hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué razón no hay ningún problema? Porque es una potencia impar. Entonces, cuando tenemos esas ecuaciones, ¿qué es lo que debemos de hacer, muchachos? A ver, ¿quién sabe? Porque aquí, pues Aira primero nos estaba hablando de funciones lineales y después de repente se va pues a ecuaciones más complejas. Digo más complejas porque ya analizarlas ya no es tan sencillo. Entonces pregunta muchos, ¿cómo tendríamos la función inversa de la 19? Y luego cómo lo haríamos, si lo podíamos replicar en la 21. A ver, ¿qué dicen muchachos? ¿Qué opinan? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo, muchachos? Bueno, a ver, escuchamos a su compañero o compañera. A ver, ya abro su micrófono. Tendríamos que primero sacar raíz cuadrada para eliminar el signo. Tenemos que sacar raíz cuadrada. Ok, muy bien, entonces tendríamos que tomar solamente la derecha. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que solamente vamos a tomar la mitad y vamos a decir que x1, aquí esta condición sí se cumple. Y ahora tendríamos que hacer un intercambio de variables. Entonces tendremos, en lugar de y, tendríamos x, y aquí tendríamos, disculpen que escriba aquí el signo más, precisamente solamente para decir que estamos tomando solamente una de las ramas de la parábola. Entonces ya tendríamos 3y menos 4, ¿sale? Así lo escribiríamos. Ahora, yo quiero despejar a y, entonces voy a escribir otra vez lo mismo. Y aquí lo que hacemos es esto. Escribimos esto al cuadrado. Entonces ya tenemos esto al cuadrado. Y aquí pues desaparece las funciones, la potencia y la raíz cuadrada son inversas, entonces se simplifican y solamente me queda como 3y menos 4, y lo que quiero ahora es despejar a y. Entonces en este caso tengo 3 veces y, que va a ser x cuadrada. Vamos a tener 3x cuadrada más 4. Y ahora lo que hago es que todo esto lo simplifico. Entonces me quedaría así. Más 4 sobre 3. ¿Alguna pregunta, muchachos?
No. Muy bien. Ahora, ¿cómo nos quedaría la 21, jóvenes? ¿Podríamos factorizar la x a la quinta? Podemos factorizar. ¿Cómo nos quedaría? A ver, vamos a escuchar a su compañero. ¿Cómo nos quedaría? Quedaría como, tal vez, como x cuadrada por x al cubo. X cuadrada por X al cubo. Ahí estaría. Ahí estamos ocupando leyes de los exponentes. Y pues ya también nada más sustituiríamos, ¿no? No. Ok. Ok, entonces vamos a ver. Es que necesitaríamos examinar cómo es la curva. Generalmente las curvas de las potencias impares, generalmente tienen esta forma. Esta, como no tiene ningún solo elemento, generalmente tiene este estilo. Pasa por el origen, es como si fuera una S invertida. Y ya depende de lo que tengamos ahí. Entonces, solamente vamos a considerar, aquí podemos ver en la gráfica, que si yo le doy un punto arbitrario, aquí, solamente me regresa 1. Entonces podríamos pues de alguna forma decir que efectivamente esta función tiene inversa. Y lo único que tenemos que hacer es pues nada más cambiar las variables. Por ejemplo, aquí yo tenemos la y en lugar de y ahora le voy a decir que esto es x. Y en lugar de la x voy a decir que es y. Y ahora, ¿qué necesitamos, muchos? Bueno, esto sería el cambio de variable, ¿sale? Nada más la estoy intercambiando. Y ahora, ¿qué necesito para despejar? Aquí la puedo reescribir de esta forma. ¿Qué operación necesitaría yo o necesitamos para poder dejar a la y despejada? ¿Qué operación tendría que hacer ahí, muchachos? Una fracción. Una fracción, muy bien. Entonces, a esta la tengo que elevar ¿por quién? Por 1 a la quinta y a la variable de que x a la derecha también la tengo que sacarle la raíz quinta, ¿verdad? Entonces nuestra y nos quedaría así, despejada, y ahora nuestra función nos quedaría como 1 a la quinta. Entonces aquí tendríamos la función inversa. A ver, muchos, si tienen dudas, ¿tienen alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces, pues miren, para las funciones que son de este estilo, lo que debemos de hacer es primero graficarlas y ver que efectivamente estén cumpliendo lo que nosotros necesitamos. Entonces, nos vamos a ir a Mathway y vamos a probar lo que ya hicimos en papel. Entonces, a ver, déjenme ver un segundo. Vemos quién es Mathway. Ahorita les comparto la vista una vez que ya tengamos esto abierto. Entonces, supongamos que sí. Vamos a compartir esta vista. Y bueno, lo único que hacemos es ingresar nuestro programa. Entonces vamos a ingresar el primero que teníamos, que era y radical, ¿verdad? La raíz. Y ahí escribimos que era 3x menos 4. Y ahora lo primero que tendremos que hacer es nosotros pues observar la gráfica. Y con la gráfica podemos ver qué está sucediendo. Entonces hay que calcular algunos puntos y vean lo que tenemos. En este caso, solamente estamos tomando un solo punto. Es decir, yo ese punto, por ejemplo, al 2, yo le doy 2 a la función y solamente me regresa un punto, ¿ya vieron?
Luego tomo este punto que sería 3 y me regreso a ese punto. Y así, es decir, aquí lo más importante para poder determinar si la función tiene inversa es que solamente tenga un punto. Entonces, ya una vez que hicimos esto, pues ya sabemos que la función sí tiene inversa. Y lo único que hacemos es eh, darle aquí a la palomita y decirle pues que dame la inversa. Entonces, como pueden ver, es la misma función que nosotros determinamos. Y vean que solamente tiene una y exclusivamente uno. Aquí lo podemos escribir como x cuadrado más 4 sobre 3 porque comparten el mismo denominador. Ahora vamos a hacer la otra, vamos a escribir la otra, y usar la otra que sería y igual a x a la quinta. Le digo que estas tipos de funciones son como, bueno, yo la veo como una s, muchachos, invertida, pero no sé, es como si lo escribieran al revés. Entonces primero la graficamos para ver, porque ya en esas funciones ya el análisis no es tan sencillo. Vean, ahí está, como no hay ningún elemento, como y es igual, es x a la quinta, forzosamente pasa por el origen, o sea, pasa por los ceros. Entonces ahí la podemos ver. Y vemos que para un punto dado, por ejemplo, si yo empiezo desde el origen, solamente le corresponde un único y un solo valor. Entonces la función sí tiene inversa. No todas las funciones tienen inversa. Ahorita vamos a ver una donde no tenga inversa. Entonces creo que aquí ya no me dejó. Es que siempre que digo que me registro nunca me reconoce. Entonces lo que hago yo es que me salgo y me vuelvo a ingresar. Si quién sabe no reconoce mi cuenta o algo no le gusta. Entonces esto es a la quinta. Y aquí directamente lo voy a preguntar por la inversa. Ya vimos que sí tiene inversa. Y vean que efectivamente, bueno, es que aquí se ve muy pequeño, aquí la voy a estar haciendo grande. Estoy agrandando. Vean. Aquí lo único que nos dice, la única receta que nos da Madway es la siguiente. Intercambia las variables y resuelve para y. Es lo único que nos dice. Y nosotros lo que hicimos, pues, fue que encontramos, nosotros la tenemos como y a la quinta. Entonces vamos a comparar nuestro resultado. Profesor, Mande. esa aplicación de Madway, la versión que usted tiene es la que paga mensualmente, ¿verdad? No, esta versión es gratuita. No sé quién me está, a ver, hay quién me está hablando. Yo, profe, Iván, Iván. es que, ¿qué cree que yo le pongo así como para checar los pasos y me abre la página de paga la membresía y ya no me deja ver los pasos? Ah, Son caray. un resultado. No, porque no, Iván, pues bueno, yo ocupo aquí la gratuita, pero no sé, a lo mejor tú bajaste la app, ¿no? Me imagino que bajaste la Sí, app en tu, sí, del celular. sí, entonces esas sí son de paga, pero bueno, aquí por ejemplo, como puedes ver, nada más le escribes Smartway así en tu navegador y escribes tu función y te la da y aquí no te cobra. Yo creo que ahí en la aplicación sí te está haciendo ese cargo, pero puedes usar la versión gratuita. Digo, es más incómodo porque tienes que abrir tu navegador y tienes que subir todo. Y en la app pues, es más fácil, nada más le presionas y ya puedes escribir. Pero puedes intentar esta, Iván. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahí está, muchos. Digo, esto es una maravilla porque digo, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero yo hace 20 años cuando estudié en la UAM, pues las materias pues que llevábamos, a nosotros nos pedían en graficar y luego los ponían unos polinomios, muchachos, que nada más los veíamos y teníamos ganas de llorar. Y pues ahora sí, el que más sacaba 6 y todos los demás salíamos bien reprobados. Entonces, que Malway que Malway hubiera existido hace 20 años, no, pues todos hubiéramos sacado 10, pero pues no. Bueno, entonces vámonos otra vez a la presentación. Que nos pedían cada cosa que digo, ay, hasta me da miedo, me da cosa acordarme de mis ayeres. Bueno, miren, chequen esta. Una vez que nosotros ya podemos determinar, pues cómo hacer el cambio de variable,
ya podemos encontrar el dominio. El dominio es donde la función es válida y podemos además encontrar el contradominio, es decir, donde el dominio me va a decir de dónde a dónde en X me dice, por ejemplo, tenemos nuestro plano cartesiano, ese que hemos ocupado toda la vida. Por ejemplo, en X me dice, bueno, el dominio lo único que me dice es que, mira, tu función existe de tal a tal extremo. Generalmente las parábolas, como en este caso que tenemos, pues esta existe desde menos es que me está quedando muy feo los infinitos. Bueno, por ejemplo, me dice, esta es una parábola y miren, vamos a ver algo aquí interesante. Si yo calculo la raíz, o sea, me voy al argumento lo igualo a 0 y digo que x es menos 1. Entonces aquí en mi escala, esto sería menos 1. Entonces la parábola viene así. Aquí por alguna razón corta y nada más la estamos desplazando una unidad a la izquierda, ¿vale? Entonces me dice, mira, pues en tu dominio, tu parábola va a vivir desde menos infinito a infinito, ¿sale? Ese es tu dominio. Entonces todo esto es el dominio, lo que está en X. Entonces aquí identificamos esto. Y luego aquí no viene en el enunciado, pero me dice, y bueno, ¿y cuál es tu contradominio? O tu rango. Entonces generalmente va a ser todo lo que está en Y. Entonces aquí podemos ver que la función si está en el origen, pero solamente está desplazada una unidad. Entonces la función va a ser válida pues desde 0, aquí desde 0 hacia infinito. ¿Ya vieron, muchachos? Así va a estar. Entonces esto lo podemos escribir formalmente como sigue. El dominio de la función va a ser desde menos infinito hacia infinito, aquí más. Y luego el contradominio o rango, pues va a existir desde 0. Entonces aquí lo que utilizamos es que este intervalo, si lo tocamos, y dice, existe desde 0 hasta el número que tú quieras. Pues el número que yo quiera, pues ahora sí que es muy grande, entonces ahí, pues estamos dejando ese intervalo abierto. Ahora, pregunta. Aquí la parábola tiene dos caras y no la puedo determinar, entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular. Primero aquí pondremos un plano imaginario. Primero voy a calcular el ala derecha y luego una vez que calcule el ala derecha, lo único que voy a hacer es que voy a reflejar el ala izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es que me llegó un mensaje. Es que aquí está un mensajito que nos llegó en el WhatsApp. Ok. Bueno, entonces lo único que hacemos es que la condición, o sea, si ustedes estuvieran frente a un examen y le dijeran, calcula la inversa de la función, ustedes tendrían que anotar y decir lo siguiente: solamente solamente la inversa de la función existe cuando yo solamente tomamos un solo lado de la parábola. Ustedes tienen que poner esa nota aclaratoria con mayúsculas. ¿Por qué? Porque si ustedes no ponen la nota aclaratoria, entonces el profesor los va a reprobar, muchachos. Entonces, si ustedes hacen eso, nada más pónganle su notota así en mayúsculas. Díganle, yo profesor o profesora, la voy a calcular solamente la rama derecha, y luego lo que voy a hacer es que voy a calcular la izquierda. Bueno, porque esta es una de las que ponen siempre. Dicen, a ver, haz esta. Y nosotros quedamos en la tentación y nos reprueba. Sí, de hecho, me gustó mucho como el tipo recorrido que estaba haciendo. Iba agarrando pues las imágenes, los colores, eso se me hizo muy padre. Ya el final no lo entendí, me perdí como que cuando dijo que se trabó, como que mi cerebro también se trabó, pero en general me gustó mucho.
Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver qué tenemos ahí. Su compañera es Olga, ¿verdad? Muy bien, Olga. Es la que nos estaba comentando. Muy bien. Ahora, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, entonces vamos a hacer el intercambio. Vamos a decir que la y ya no es x, ahora es x. Lo único que hacemos es que intercambiamos. Entonces, y más 1. Y ahora lo que queremos es, pues, despejarla. Entonces, para despejarla, lo único que tengo que hacer es que tengo que sacarle raíz a x, y aquí también tengo que sacar raíz a y más 1. Ahí está. Y ya lo único que tenemos sería x, y aquí tenemos y más 1, y aquí estamos diciendo que solamente tenemos, aquí la ponemos hasta el signo más, así se lo escribimos en grandote, porque si no el profesor lo dice, es que tú caíste en la trampa. Entonces le vamos a decir que nosotros somos muy avispados y que no vamos a caer en la trampa. Entonces aquí nos quedaría como y igual así x menos 1. Y le decimos, profesor, esta es la inversa de una función. Pero existe la otra, existe la rama izquierda, que va a ser la misma, miren. Que es la misma, ustedes dicen, es que ¿qué cambia en un signo? Pues en álgebra, un signo cambia mucho las cosas. Ahí está, muchachos. Entonces, ahora aquí está el resultado, y ahora los vamos a ir a Madway. Y vamos a ver por qué Madway me está dando esos resultados. Entonces vamos a ver aquí x más 1, y luego me voy a adelantar aquí para no andarlos cambiando la pantalla. Voy a escribir esta, y esta va a ser su pregunta. Entonces dejen ver, les comparto la pantalla. Vamos por acá. Entonces escribimos aquí nuestra función tal y como está. Los paréntesis. Y luego lo elevamos al cuadro. Ven que a mí lo que me gusta de Malware, y no sé ustedes también si lo han utilizado, es que pues es una plataforma pues bastante sencilla, inclusive hasta nos predice. Entonces dice, mira, generalmente la mayoría de los alumnos buscan esto. Entonces aquí la tenemos, y lo que hacemos es que la graficamos. Entonces primero el gráfico. Y aquí pues nos da algunos parámetros, y aquí lo que nos interesa es ver la parábola. Entonces generalmente las parábolas no poseen funciones inversas, excepto que nosotros las acotamos, las acotamos. Entonces vean que la parábola está en el origen, y nada más la recorrimos una unidad. Entonces generalmente lo que se hace es que el signo que tenga ahí lo invertimos. Ese es un tip. Ahora le voy a preguntar, a ver si no me saco otra vez, que quiero que me dé la inversa. Ahora le digo, bueno, pues ya hicimos todo eso, ahora dame la inversa. Entonces aquí es lo que les comento, muchachos. Vean, aquí Malware nos dice lo mismo, ¿no? Aquí está la recetita. Dice, para encontrar la inversa, intercambia las variables y resuelve para ella. Entonces, uno cuando utiliza esto y nos preguntamos, oye, pero ¿por qué me está separando las dos? Porque en Madway, bueno, la gente que programó a Madway sabía que solamente existe para una rama que va a ser positiva, y si gustas tomar la rama negativa, esta sería la otra. Así por separado, sí existe. Es decir, para un valor de x, yo me regreso un valor de y. ¿Sí, muchachos? Entonces aquí viene la pregunta. Voy a escribir en la función, que es esta, es x a la 2 tercios. Y les voy a mostrar la gráfica, y ustedes me van a decir si posee inversa o no. Entonces vamos a graficarla. Ahí está la gráfica. Entonces, muchachos, pregunta, ¿esta función tiene inversa? ¿Y por qué? Pues Venga. Pues si tomamos debería, solo la ¿no? mitad, sí, ¿no? Abriendo hacia abajo.
abriéndose abajo. Ok, entonces, por ejemplo, Edwin nos dice que sí tiene inversa. ¿Quién más? Que sí tiene inversa. Ok, ya nos dijo por qué. ¿Alguien más, muchachos, que nos quiera comentar? ¿Quién más quiere comentar algo? No, pues yo opino igual que Edwin, que se tiene que abrir en algo hacia abajo a la inversa, ¿no? Muy bien, entonces es lo que nos dice su compañera. Ahora les vuelvo, a ver, es que esto se me va. Entonces vean que yo se la presenté en una clase y me decían que parecía la parte superior de un corazón, pero la discusión es que ya vimos la gráfica. Si yo a mi gráfica, yo a mi gráfico le doy un punto, me regresa a otro, vean, le doy uno, pero al mismo tiempo me está reflejando. Por ejemplo, vamos a checar este, para justificar nuestra respuesta. Si yo le doy un punto 5, si le doy 5, ¿qué es lo que hace la función? Me regresa el mismo punto, pero como si fuera un espejo. ¿Ya vieron? Tengo 5 y menos 5 y me forma la función. Entonces, para un valor que yo le doy, me está regresando 2. Ahora, vamos a ver, tomando el ejemplo de la parábola, ¿qué es lo que estaría pasando aquí? Es que no me deja cerrar, no me deja cerrar la gráfica porque me quiero regresar a la... Bueno, aquí ya no me dejó, pero la vuelvo a escribir. Aquí, por ejemplo, esto es escribir la misma función. Que lo que quiero llegar es a este punto, es x a la 2/3. Pregunta, muchachos. Ya vimos que la función, para un valor dado le corresponden 2. Ahora, ¿cómo podría yo separarla para que esto se pareciera a una parábola? ¿La puedo separar? A ver, vean ustedes con la ley de los exponentes si la podemos separar. Porque lo que pasa con la parábola es que como es un cuadrado, yo puedo tomar la parte positiva y la parte negativa. Pero ahora vean que esta es una potencia fraccionaria. Y pregunta, ¿podemos separar una potencia fraccionaria como si fuera un entero? Digo, para que podamos hacer lo que hemos hecho. ¿Quién dice yo, muchachos? ¿Quién dice yo, muchachos? ¿Se puede o no se puede? ¿Se podrá o no se podrá? A ver quién nos dice, muchachos. ¿Se puede o no se puede y por qué? Ya vimos que en la parábola sí se puedo hacer esa excepción. Pero O sea, ahora, hacer el exponente un número entero. o sea, esto esto lo podría separar para que me quedara como una parábola, o sea, que me quedara y igual a x cuadrada. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Tendríamos que multiplicar. Ajá. A ver, es que para restar, ¿cómo sería? O sea, es decir, esa expresión la tenemos que dejar como una potencia par. Porque en la parábola es muy fácil porque es una función muy muy conocida y ya todos sabemos qué hacer con ella. Pero ahora ven que tenemos esta función
que yo quisiera que se pareciera a una parábola. ¿Cómo le haríamos, muchachos? Bueno, muchachos, vean, una de las cosas que tenemos que hacer es que todas las potencias pares podemos tomar solamente la parte que nosotros queramos, ya sea positiva o negativa. Para las potencias impares, la inversa siempre va a existir sin ninguna restricción, pero para los números fraccionarios, nosotros no nos podemos convertir en un entero. Entonces, esta función, por la primera vez que vimos su gráfica, parece como si fuera un corazón o una V muy estilizada. Entonces, esta función, muchachos, no tiene inversa. Precisamente porque no hay ningún método algebraico que nos permita llevarlo a un cuadrático. Entonces vamos a preguntarle a Madway si existe la inversa. Y ahí está, muchachos. Aquí viene la leyenda, ¿no? Que le ponen, ¿no? Porque no es posible hacerlo. Entonces, aquí lo que nos vamos a llevar el día de hoy es que las potencias pares tienen inversa siempre y cuando consideremos una rama, ya sea positiva o negativa. Que las potencias impares sí tienen inversa, pero que las potencias que son fraccionarias, como es este caso, la inversa no se puede calcular. Precisamente porque yo no puedo transformar. ¿Cuál es la justificación? Yo no puedo transformar una fracción a un entero, muchachos. Esa es la justificación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, muchachos, entonces pues vamos a dejarle aquí. Para la siguiente clase voy a tomar un cuestionario que viene ahí en el aire, muchachos, y con lo que nosotros ya conocemos, pues nada más vamos a contestar cierto y falso, y ya saben que hay que justificar. Entonces, muchachos, pues muchas gracias por estar aquí. Yo sé que ustedes tienen otras materias y que pues el fin de trimestre es bastante complejo, entonces les agradezco por estar aquí. Eh, eh, Me parece que no anda ahí, parece que no anda la licenciada Aida, pero yo nomás le voy a tomar la captura para que me voy a meter otra vez. Voy a dejar aquí. Quiero poner voy a poner la herramienta de recortes para que vean que ustedes asistieron efectivamente hoy. Entonces aquí estoy tomando la captura. Entonces nada más esto es para que vean que sí vinieron. Y digo, yo les agradezco porque es fin de trimestre, muchachos. Y los fines de trimestre son muy complicados, hay muchísimas tareas. Entonces aquí le pongo oye, que la de Tamal. Profe, Mándame. nada más quería comentarle, yo también creo bueno, yo también voy a hacer el examen de recuperación en esta oportunidad. Ok. Nada más que ya no me dio tiempo de decirle al principio porque pues íbamos cambiando de tema. De comentarlo entonces, Edwin, si aquí no nos cambia nada, pues ahora sí que, pues bienvenido. Y aquí eh, cuando la coordinación me mande el formato para las instrucciones, yo generalmente lo que les hago es que les pego los temas para que ustedes los vean. Y bueno, pues estos días tenemos cierta ventaja, ¿no? Porque lo mismo que vamos a ver aquí es lo mismo que les vamos a preguntar, entonces ustedes ya llevan ventaja respecto a sus otros compañeros que vayan a presentar. Muy bien, Edwin, y todo lo demás. Pues muchas gracias, muchachos. Lo estamos viendo el próximo jueves. Vamos a hacer un cuestionario cierto o falso. Muchas gracias, lo estamos viendo. Excelente tarde, que ni modo ya está lloviendo, pero Gracias, profe, igualmente. Buena tarde a todos. buena Gracias, tarde que a les todos. vaya bien. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego.